Hola mis hermanos, bueno, pues continuamos con nuestra historia de la Iglesia 2, la tercera clase. Es interesante como parte de los antecedentes de la reforma religiosa eh, esta clase. Tiene que ver con el pensamiento teológico e intelectual de la época. Es muy importante detenernos un rato y pensar en este tema porque participó de manera importante en el desarrollo hacia la Reforma Protestante. Fue una época de grandes pensadores y muchos cambios de la vida teológica y social. Entonces, vamos a ver lo que es la escolástica y la universidad, la fe y la razón, y el misticismo y la devoción. La idea de la escolástica, que realmente es una formación de escuela, de ahí nacieron después las universidades. Esta estructura escolástica precisamente fue el método teológico escogido por la época, que se iba a utilizar más adelante en la universidad. Por otra parte, evaluar si había comunión o no comunión entre la fe y la razón. Allí tenemos a Santo Tomás de Aquino, que es muy importante en este tema. Y más adelante viene otro importante pensador, Guillermo de Ockham, trayendo una nueva variación a este tema sobre la fe y la razón, porque lo dividió, ¿no? Digamos lo que Santo Tomás lo unió y Guillermo de Ockham lo desunió. Y por último, el misticismo y la devoción, que fue una época de estos siglos XIII y XIV, en contrastar el intelectualismo escolar o escolástico hacia el crecimiento del misticismo, tanto el maestro Ecker, que era un dominico, y la devoción moderna, devotio moderna, como una búsqueda de la experiencia religiosa de la época, un método religioso de meditación, pero de manera institucional. Entonces surge precisamente lo que se iba a llamar las universidades y la escolástica, sobre todo en los grandes países, París, Oxford, Bolonia, donde institucionalmente se transformó la teología. Después pasando a los monasterios rurales o centros urbanos, donde escolásticamente se enseñaba la teología. Entonces, basado precisamente en la lectura de un texto sagrado por parte de un padre de la iglesia, también se ha utilizado el método de una disputa, un debate formal de preguntas, objeciones y soluciones sistemáticas. De allí salió más adelante el método de teología sistemática. Pero la idea escolástica es esto, ¿no? Leer un
un texto sagrado y discutirlo sanamente, ¿no? Y también en estos lugares pues se redescubrió precisamente la filosofía aristotélica, ya que el pensamiento aristotélico fue muy importante en esta época, sobre todo los libros de traductores árabes y judíos que trajeron toda esta filosofía de Platón y Aristóteles a la época, ¿no? Y así obligó a la Iglesia a replantear qué relación tenía la revelación divina con la razón humana, y es un tema muy muy importante que todavía hoy día se discute, ¿no? De igual manera, pues debemos entender de que la universidad no nace como un espacio del libre pensamiento moderno, sino que es un centro urbano sistemático para la formación formal de la teología. Entonces la idea es que se pasó de tener a un monje encerrado en su cuarto en un monasterio leyendo a precisamente a un espacio donde se podía discutir sanamente la lectura que se estaba haciendo. Entonces fue un gran desafío para la época y obviamente la gran pregunta de la época: ¿se puede armonizar la revelación divina con la razón humana? Y eso fue lo que se desarrolló en esta época. Entonces allí surgió Santo Tomás de Aquino, su gran obra que se llama La Suma Teológica, que todo buen estudiante del seminario debería estudiarla. Logra allí en esta obra armonizar la filosofía de Aristóteles con el dogma cristiano en este sentido. Santo Tomás pues fue un fraile dominico y responde con la construcción de esta obra teológica más importante de la Edad Media. Entonces no confunde la fe y la razón, sino que sostiene que la razón puede llegar a verdades básicas sobre Dios. Tiene algo que se llama las 5 vías, que no las vamos a ver, pero las verdades de salvación requieren una revelación divina. Igualmente tuvo su impacto teológico en la época. Su sistema otorgó una base sólida a los sacramentos y a la autoridad de la Iglesia, constituyéndose en el fundamento teológico de la teología romana, católico-romana. Sin embargo, hay cosas muy importantes que hay que extraer de su obra. Él decía, por ejemplo, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, trayendo un pensamiento de poder armonizar la fe y la razón en este sentido. En todo caso, Tomás de Aquino defiende que el mundo físico y la razón humana son válidos, ambos porque vienen del Creador. Entonces es importante ese tipo de pensamiento. Ahora hay algo un poquito de filosofía en este tiempo de la época. Hubo mucha filosofía, y si hablamos de Platón y Aristóteles
está incluida la filosofía allí. De pronto no están acostumbrados a la filosofía cristiana, pero académica, como Aristóteles y Platón, y hay otros filósofos. Y después estudia un poco la filosofía cristiana en el seminario también. No vamos a profundizar, ya que es un tema un poco profundo, pero en esta época, precisamente en la escolástica, hubo una crisis con un problema acerca de los universales. Los universales, no voy a demorarme mucho en esto, pero era un concepto filosófico precisamente de que si las cosas eran reales o eran simplemente los nombres de las cosas. Por ejemplo, si son conceptos abstractos o que existen solamente en la mente o si realmente en la realidad existen. Y aunque parece tonto, pues esta pregunta dividió a los pensadores en este tiempo. Entonces hubo dos grandes divisiones en este sentido, lo que fue el realismo y el nominalismo. Entonces, algo muy sencillo, por ejemplo, es que algo real es que un perro, por ejemplo, existe y podemos tener toda una relación, fue creado por Dios, tiene una relación con su dueño, tiene necesidades como perro. Y el nominalismo simplemente lo determina como un nombre, es un simple perro y no le da mayor relevancia a este elemento. En todo caso, en este tema, pues se demoró muchos años esta discusión y muchos pensadores se dividieron, pero todo esto se nombra aquí porque influyó en la iglesia, en la teología eclesiástica más adelante, que se iba a resolver en la Reforma Protestante. Pero mucho tiempo se utilizó la filosofía y se sigue utilizando para defender tanto la apologética cristiana como otras entidades, sino hay que saberlo estudiar y aplicar al cristianismo. Guillermo de Ockham, precisamente, es el creador del nominalismo, donde él pensaba que precisamente las ideas abstractas eran solo nombres, eran algo nominales, que solo existen por su nombre nomás. Entonces son cuestiones de lenguaje. Entonces él separó lo que es la fe y la razón y tenía su razón en el sentido de que, por ejemplo, no se puede probar la existencia de Dios ni la inmortalidad del alma mediante la razón, porque es un tema de fe. Entonces la fe descansa únicamente en la revelación divina aceptada por la obediencia. Entonces era un tema bastante interesante y tiene razón, ¿no? Ahora, en la teología moderna sabemos ya de que la teología hay que razonarla, aunque la fe no, pero se puede comprender la fe a través de la razón. Entonces eso es lo que toca realmente estudiar, porque obviamente las cosas espirituales que no se ven, muchas veces obviamente no se pueden razonar.
Entonces hay ciertas cosas que deben estar separadas en ese tanto. Entonces ahí están las dos corrientes, ¿no? La de Tomás de Aquino y la de Guillermo de Ockham. Entonces, este impacto de Guillermo de Ockham en esta época, o este rompimiento que hubo del pensamiento tomista, preparó el terreno para que Martín Lutero desconfiara precisamente de la filosofía en materia de salvación. Y precisamente esto es lo que ayuda más adelante a que a través de la mente humana precisamente tuviera un puente de la lógica entre la metafísica, o sea, las cosas más allá de lo físico, y Dios y las cosas naturales, ¿no? En ese sentido. Entonces, él también tenía razón en esto. Entonces, la fe y la razón con Ockham quedan divorciadas. Pero Martín Lutero después, precisamente, tomaría algo de esto precisamente para su tipo de pensamiento. Ahora, otra cosa que surgió en esta época fue el misticismo medieval. Sabemos que el misticismo pues es una manera de acercarse a una divinidad, en nuestro caso sería acercarnos a Dios a través de un pensamiento o a través de una devoción en este sentido, que es lo que más adelante iba a realizar otro avanzado de la época en este sentido del misticismo, pero realmente la búsqueda de la experiencia directa e íntima del alma con su creador, eso es parte de lo que es el misticismo y es más allá del conocimiento racional o doctrinal que la persona tenga. Entonces, Eckhart, que era un fraile en este sentido, descubrió este tema. Entonces este tema del misticismo se internó allí en las universidades y de allí surgió un movimiento especial de introspección y la búsqueda espiritual interior y afectiva, algo que no se aplicaba en la época, la parte afectiva, la parte emocional, en este misticismo. En todo caso, enfatizó la unión íntima del alma con Dios y la presencia divina en el interior del creyente. Hoy encontramos esto muchos encuentros cristianos, ¿no? Evangélicos, no solamente en lo que en esta época del medioevo se utilizaba en las iglesias o en los monjes o en los monasterios, sino que esto traspasó fronteras y hoy día en muchas predicaciones, en muchas iglesias, se utiliza este misticismo. Y esto en la época pues abrió varios debates teológicos que llevaron a juicios por estas prácticas, pensando de que esto era algo que iba en contra de la Iglesia católica o de su teología, ¿no? Una heterodoxia. Inclusive a veces lo consideraron herejía. Pero en todo caso era una alternativa a la razón escolástica de la época.
tener una experiencia directa con lo divino. Ahora, esto toca tener cuidado, ¿no? Porque muchas filosofías y religiones orientales hacen lo mismo. Tener un encuentro con un ser divino y no utilizan intermediarios, sino quieren tener una relación directa con esa divinidad. Para el cristiano, la única manera de tener misticismo con Dios es a través del Espíritu Santo. Entonces no hay que desviarse de este misticismo en otras religiones y en otros ámbitos espirituales. Y lo otro que surgió precisamente fue la devotio moderna, que fue un movimiento de renovación espiritual por un holandés llamado Gert Groot a finales del siglo XIV. Eran unos hermanos que vivían en comunidad precisamente, pero su enfoque era una vida práctica, sencilla, estudiando la palabra, orando, como cualquier grupo familiar, ¿no? En casas o en lo que llamamos ahora células. Y tenían una disciplina moral o núcleo de la vida cristiana auténtica. Obviamente no hay las distracciones de la época de hoy, pero surgió en esta época esta devotio moderna y uno de sus principales exponentes fue Tomás de Kempis. Tomás de Kempis utilizó su obra de la imitación de Cristo, que trata precisamente de seguir a Cristo de una manera personal y humilde, minimizando las sutilezas teológicas, sin frutos espirituales. Allí también toca tener mucho cuidado en esto. Que precisamente de alguna manera la identidad de la iglesia cristiana tiene que verse con sus obras, ¿no? Hacia la comunidad. Meterse en un mundo simplemente intelectual y espiritual, místico, entre comillas, sin dar frutos de esa fe cristiana, pues tampoco es lo que se busca de la Iglesia de Jesucristo. En todo caso, a diferencia de los otros místicos, este movimiento de devoción moderna tuvo varias características precisamente, que fue la búsqueda de la piedad íntima, pero también práctica y personal, ¿no? Trataban realmente de seguir a Jesucristo en su humanidad y su pequeña obra social en este sentido. Pero de allí precisamente Tomás de Kempis reúne en esta obra todo este devotio moderna que se utilizó en la época. Entonces son varios movimientos en este siglo XIII, inclusive XIV. Por ejemplo, este funcionó e influyó en el humanismo cristiano. La vida en común fue importante en esta época, con el desarrollo de las escuelas, de la escolástica en los Países Bajos y Alemania. Y de allí se educaron grandes personajes más adelante que iban a salir en el Renacimiento
como Erasmo de Rotterdam y otros, que colocaron el modo de pensar de la época, dejando a un lado las discusiones teológicas y trayendo un cristianismo más simplificado y enfocado a la moral y a la sociedad en este sentido. De igual manera, influyó bastante en la Reforma Protestante, porque de allí precisamente, cuando Lutero estudió en Magdeburgo, con los hermanos de la vida común, o sea, con estos de la devotía moderna, salió su doctrina de la salvación solo por la fe. Entonces fue importante, ¿no? Y también ayudó a la Iglesia a desmitificar la jerarquía eclesiástica, ya que priorizaron la oración individual, no solamente en comunidad, sino en el hogar, la oración personal, la oración comunitaria, la oración con los laicos. Entonces fue como debilitando de que solo la oración lo podían hacer los sacerdotes o las instituciones, y de allí precisamente influyó bastante en la Reforma Protestante. Entonces este pensamiento medieval fue creciendo en este sentido, desde un razonamiento empírico hasta tener una fe como fuente precisamente de la cristiandad, armonizar la razón con una autoridad racional. Obviamente pues hay que tener escuela, que es lo que estamos haciendo acá en el seminario, teniendo escuela, pero también saber diferenciar, ¿no? Qué se puede razonar y qué no se puede razonar, qué son artículos de fe y qué no. Y esto tiene un límite, ¿no? Tiene un límite, la razón tiene un límite. Estos 4 puntos son importantes, ¿no? Que mucha gente se queda en el razonamiento empírico y obviamente no muestra una fe auténtica ni mística en este sentido, ¿no? Entonces es importante esta evolución medieval. Otro punto es el esquema conceptual en esta evolución del pensamiento. Entonces, como ya vimos, el misticismo y la devoción, y Eckhart y Kempis incluyeron precisamente algo que se llama la experiencia afectiva, más allá de una discusión empírica. Entonces fue un debate precisamente entre lo intelectual y lo nominal, y el misticismo y la devoción. Entonces esto fue como una tercera vía, ¿no? Tener un esquema conceptual. Esta corriente influyó directamente en los reformadores, que también buscaban una fe más personal, una fe más auténtica. De allí, pues, se rescató lo que fue la piedad personal, la espiritualidad práctica, un misticismo moderado interior, un acceso a Dios sin tantas cosas que exigía la institución eclesiástica. Entonces tener esa devoción personal, de allí salió. Estos devocionales que vemos ahora
salieron de esta época del medioevo. Entonces, en síntesis, hay tres caminos que se utilizaron en esta época, antes de todas estas reformas. Entonces, tener una razón sistemática, donde Santo Tomás precisamente construye todo este edificio teológico entre la fe y la razón para armonizarlo, ¿no? Y ya la filosofía, que es algo importante, es servidora de la teología. Antes se utilizaba la teología para llegar a la filosofía, pero en esta época se entendió de que la teología es una herramienta, la filosofía, perdón, es una herramienta de la teología. Y por eso no hay que huirle al estudio filosófico, ya que el apóstol Pablo utilizó grandes sentencias de filosofía en sus cartas. Y pues hay que estudiarlo, ¿no? La filosofía griega, filosofía romana, filosofía hebrea, están incluidas allí en la Biblia. El otro camino, la crítica radical de Occam, pues rompe cierta síntesis separando y llegando a un límite, ¿no? La razón y la fe en este sentido, y prepara el camino a la reforma. Entonces, que a través de la razón pues no se puede alcanzar a un ser metafísico, como es Dios. Y lo otro es esta experiencia mística, que busca una conexión directa con lo divino, más allá de la teología, de las sutilezas escolásticas, la teología en la parte académica, ¿no? Solo empírica, solo libro. Obviamente la fe tiene que ser vivida y no solamente pensada, sino vivida. Entonces eso fue parte muy importante como síntesis de esta época.